Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias por sus corazones. Tú conoces la situación con la que viene cada uno, Dios. Tú conoces cada problema. Tú conoces cada dificultad. Tú conoces cada victoria. Tú conoces el interior, Dios, de cada uno de tus hijos. Tú sabes si aquí hay corazones rotos, Dios. Corazones que necesitan ser restaurados por ti. Corazones que necesitan una palabra de aliento para seguir. Corazones que necesitan ser retados, Dios, para creer de que las cosas sí pueden lograrse. Espíritu Santo, tú que conoces los corazones, tú que eres capaz de llegar al interior de nosotros, te ruego que tú obres en cada uno de nosotros. Y que esta palabra, que no sea mi persona que la hable, Dios, que yo solo sea un instrumento. No quiero hablar de mi conocimiento, no quiero hablar de nada que no seas tú, Dios glorioso. Instruye nuestros corazones, toma nuestras mentes. Permite que podamos aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pastora las semanas anteriores estuvo comenzando con las primeras dos clases de este libro, que está buenísimo. El doctor Swindoll es muy bueno en su literatura y es de mucha edificación para nosotros. Este libro de Esther es un libro que yo no sé si usted ya lo ha leído, me refiero al libro en la Biblia, o si usted ha leído incluso este material con el que estamos trabajando. Es buenísimo. Y yo no sé quiénes recuerdan algo de lo que la pastora habló las semanas anteriores. Para que podamos entrar en contexto con esto. ¿Quién recuerda de qué se habló las veces anteriores? Soberanía de Dios es uno de los temas que se hablaron. ¿Qué otras cosas recuerdan ustedes así vagamente de lo que hablamos? De la reina. ¿Y qué decíamos de la reina? ¿Que era una reina o rebelde? ¿O qué otra era la característica donde podíamos nosotros ubicar a esta reina? O dignidad. Cualquiera de los dos términos podía ser válido de por qué ella había optado a hacer las cosas como decidió hacerlas. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el rey del que hablamos? No es el rey David. El rey Asuero o Jerjes, si usted se quiere memorizar ese nombre. Y pues nos quedamos en que básicamente ya no tenemos reina, o ya no tenía reina el rey. El imperio persa se había quedado sin reina a raíz de que esta mujer, como ya dijimos, por dignidad o por rebeldía, más creemos que por dignidad, ella había decidido no asistir al llamado que el rey le estaba haciendo. ¿Ya? ¿Y cuál era el llamado? ¿Se acuerdan la fiesta que el rey había preparado? Este era un rey que le gustaba mucho el presumir de lo que tenía, de lo que él era. Entonces, y que por cierto no era poco, era mucho. Entonces, dentro de todo el panorama o toda la fiesta que él armó, él quiso concluir exhibiendo a su esposa, ya que dice la Biblia que era hermosa. Él quiso concluir de esa manera, presumirla ante todos, pero el caso es que ya estaban, como muy bien lo decía la pastora, bastante entrados en vino, porque vino había ahí de sobra. Entonces era un ambiente que probablemente no era propicio para cualquier mujer, en este caso para la reina, y la reina decidió no ir. Eso tuvo una consecuencia. ¿Ya? Hubo un personaje dentro de los personajes que le aconsejaron al rey
que no sé si se acuerdan el nombre del que más se mencionó, el consejero que le dijo, hazlo de esta manera, porque es que si no, ninguna mujer de aquí del imperio nos va a hacer caso de aquí en adelante. ¿Se recuerdan? ¿No? ¿Cómo? No. Memucán. Ya, él era el personaje que le recomendó al rey y decirle, mira, rey, hay que poner las cosas claras acá y hay que sentar un precedente, porque si no, todas las mujeres del reino ahora ya se le van a revelar a sus maridos. Entonces surgió la idea, con la cabeza caliente, que es lo que en las clases anteriores hablábamos, el rey decidió destituir a Basti, la reina. Pero como todo rey tiene su reina. Entonces se abre el espacio para lo que ahora vamos nosotros a ver. Y es bien interesante, mis hermanos, cómo Dios viene trabajando las cosas de una manera que uno se sorprende. Porque cualquiera diría que a raíz de una situación que es negativa para alguien o un problema para alguien, eso termina siendo algo bueno para alguien más. Y es que en realidad al final esto terminó siendo parte del plan de Dios para cumplir lo que Dios tenía establecido para su pueblo. Así de que el tema que ahora vamos a tratar se llama dignidad y fortaleza a la vista de todos. En la vida, en el mundo, en la historia, han habido mujeres que han hecho cosas impresionantes, que han hecho cosas de las cuales usted dice son sorprendentes y dignas de admirar, ¿ya? Y podríamos mencionar personas ahí de mujeres que han hecho cosas excepcionales, como esta mujer llamada Juana de Arco. Dice que esta era una mujer campesina de origen francés e inspirada por su fe. Esta mujer lideró ejércitos en la guerra de los 100 años y fue un mártir en la causa que ella defendía. Era una mujer determinada, una mujer que estaba clara que la posición de fe que ella defendía, y decidió dar su vida y perpetuarse en la historia. El siguiente personaje, Marie Curie, es una científica pionera, dice, en el estudio de la radiactividad. Es la primera mujer en recibir un premio Nobel y la única en ganarlo en dos disciplinas distintas, que es la física y la química. La Madre María Teresa de Calcuta, mujer del siglo XX, dedicó su vida a servir a los pobres, a enfermos, dejando huella como ejemplo de compasión. Estos personajes, estas mujeres que mencionamos, no son mujeres cualquiera, no son mujeres con un perfil bajo, no son mujeres que pasan desapercibidas, sino que han pasado por la historia, han visto una causa y han decidido entregarse a esa causa y luchar por ella. Y probablemente no lo han hecho pensando en perpetuarse y en dejar una huella y en que se les idolatre y en que se hable de ellas. Probablemente ese no haya sido el objetivo principal. Probablemente lo que ha estado en ellas es el deseo de defender la causa o lo que ellas creían que era correcto en su momento. Y de esa manera han hecho historia. Pero aun con todas esas virtudes que una persona pueda tener o cosas grandes que pueda hacer en la vida, nada se le compara a la mujer virtuosa que la Biblia define. Dice la Biblia en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa, dice la Biblia, que es una mujer que sobrepasa
y sobrepasa por mucho a las piedras preciosas. ¿Ha mirado usted una piedra preciosa? Tal vez su anillo tiene una simulación o una chiquitita que hay que verla con lupa y usted lo presume. Pero dice la Biblia que la mujer virtuosa es una mujer que sobrepasa en estima las piedras preciosas. Ahora, ¿qué hace que una mujer sea virtuosa? Ahora vamos a ver unas cuantas características que este personaje del que vamos a hablar ahora desarrolló y que pueden ser de gran bendición, no solo para las mujeres, sino a medida general. Para hombres y mujeres pueden ser características que pueden ser desarrolladas en nosotros y pueden ser de gran bendición. ¿Cuál es el contexto en que toda esta historia se va a narrar? El pueblo judío estaba en exilio bajo el imperio persa. Acuérdese de eso, porque toda esta historia no tiene sentido si usted no la ubica en el contexto en el que se está desarrollando. Los israelitas están básicamente, algunos todavía están ahí en esta región, otros ya habían vuelto a Jerusalén, pero siguen siendo parte del imperio persa, siguen estando bajo ese dominio. Va a suceder algo más adelante de lo que no vamos a hablar ahora, pero va a suceder algo fuerte en amenaza de este pueblo, que viene no solamente por una mera palabra, sino que es un edicto, es una ley que se va a dictar posteriormente y que eso puede cambiar la vida, la tranquilidad de este pueblo judío. Entonces Dios, anticipándose a eso y preparando el camino, entonces están dando este tipo de acontecimientos. Entonces el pueblo de Dios está en el exilio, está bajo el dominio de este imperio persa. El alcance de este imperio, yo estaba leyendo un poquito y dice que sería el equivalente como ahora, como que un presidente dominara sobre unos 25 países más o menos. Vea usted la fuerza que tenía ese imperio. ¿Quién era que lo gobernaba? Asuero. Era sobre 127 provincias y ahí lo dice desde dónde hasta dónde, en Esther 1:1. Y Dios estaba preparando un plan para preservar la vida de su pueblo mediante esta mujer, Esther. Mire qué interesante cómo Dios a una persona que ni siquiera está pensando en eso, Dios ya tiene un plan especial. La pastora decía que a mí me iba a tocar hablar del concurso de belleza. Y es que para los que dicen que la Biblia es aburrida y que no se le encuentran cosas ahí a la Biblia tiene hasta concursos de belleza. O sea, hasta eso tenemos en la Biblia. La Biblia es fuente de conocimiento y sabiduría en todas las áreas. Y tanto es así que tiene esta parte también. Ahora, quien tenga el micrófono ahí me ayuda a leer esta escritura. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan el rey personas en toda la provincia de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos y las doncellas que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ok. Ya hemos hablado de que Vasti ya fue destituida y es necesario encontrar a la que la va a reemplazar. A diferencia de los concursos de belleza que
nosotros conocemos en el tiempo actual que son voluntarios, que las muchachas, eso sí, que se sacrifican tremendamente, que no comen, que están ahí toda la vida haciendo ejercicios y cuánta cantidad de cosas pasan en el proceso. A diferencia de eso, este concurso no era tan voluntario como tal. Este concurso, si usted lo ve ahí, dice de que lo que hicieron fue que los criados del rey y los cortesanos comenzaron a buscar a mujeres jóvenes, vírgenes de buen parecer. Es como un mandato que se le dio a estos hombres: vayan por todas las provincias y busquen mujeres con estos requisitos, vírgenes y de buen parecer. Entonces cada uno, los delegados, andaban viendo a qué mujeres podían cumplir con ese requisito. Y el propósito era llevar a estas mujeres para que se presentaran. No da la impresión que era un concurso que se publicaba y que las mujeres decían: yo quiero participar. Tenía sus cositas. El premio mayor evidentemente era grande, convertirse en reina. Pero también acuérdense que ya tenían el precedente de cómo había salido la otra. O sea, tampoco era un puesto que iban a estar ahí todas gozosas queriéndolo agarrar, porque ellas ya sabían lo que había pasado con la otra. Entonces ella sabía: bueno, si yo voy a ir a llenar ese puesto, pues a mí me puede correr similar suerte. Pero ese no era la única de las cosas que sucedían respecto a este concurso, sino que las muchachas básicamente eran, si se puede decir, forzadas o traídas al lugar para que se presentaran, y eran desprendidas de su familia para poderse presentar. Una vez eran tomadas para participar en esto, ya no podían volver otra vez a sus casas. Ya ellas iban a formar parte del harén del rey. Y era ahí donde básicamente les tocaba quedarse y probablemente vivir y morir allí. Entonces, si bien es cierto, el premio mayor estaba interesante, si usted no ganaba el premio mayor, era complicado. Porque era ser una de las muchas que habían en el harén. Entonces, era una oportunidad que era de ir con todo. Decir: ok, ya me metí en esto, aquí me meto de nariz hasta ganar. ¿Se imagina usted lo que había en el corazón de cada una de esas muchachas? ¿Se imaginan los deseos respecto a la que estaba al lado? ¿Qué cree usted que deseaba la que tenía al lado de la otra? Que se le cayeran los dientes, que el pelo se le arruinara, que le diera dolor, que cualquier cosa menos cosas buenas. Porque esa era una competencia directa para llegar al premio que quería. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como les decía, el premio era grande, era una sola oportunidad la que tenían de presentarse ante el rey. En esa ocasión tenía que hacer todo lo posible para que el rey decidiera volver a llamarla. A diferencia del método moderno, el rey no es quien salió a buscar a la reina, sino que ahí se la llevaba. Entonces, dice que el propósito era buscar mujeres de buen parecer y llevarlas a Susa, a la residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado. Acá menciona el nombre del eunuco, que estos eran hombres que eran destinados para esto, eran hombres castrados y que los ponían ahí al servicio de cuidar las mujeres para que estuvieran pendientes de su cuidado, su ropa, su comida y todo lo demás. Y eso no ha cambiado mucho, porque usualmente los que manejan los concursos de belleza siguen siendo hombres, o al menos lo que se le parece. Y la doncella dice acá que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti, y eso, dice, agradó a los ojos del rey y lo hizo así.
Entonces ya estaba la campaña. Esto, acuérdense, tampoco es algo que sucedió de la noche a la mañana, como muy bien lo dijo la pastora. No es que destituyeron a Vasti y rápidamente ya estaba escogiendo a la nueva reina. No fue así. Aquí ya había pasado un tiempo, ya habían pasado 7 años del reinado de esta persona y aproximadamente 4 después que Vasti había sido destituida. Ahora, la Biblia dice que Dios le dio gracia a Esther y ella logró conquistar el corazón del rey. Y eso es lo que vamos nosotros a ver en esta historia. Ella desarrolló 6 características, que es de las que vamos a estar hablando ahora, y estas las desarrolló en medio de un ambiente superficial, hostil, y mostró estas cualidades que van más allá de la belleza externa. Esos concursos de belleza, usualmente usted sabe, están cargados de mucha superficialidad. Todo es superficial, todo es como me veo. Ahí no hay mucho tema espiritual que hay en el interior de la persona. En eso básicamente no se fija nadie. Lo importante es cómo luce, cómo está la apariencia. Y así es el mundo. El mundo nos juzga, el mundo nos ve, nos da valor basado en lo que se ve. Así es como la gente valora. Y por esa razón es que cuando Dios iba a elegir al nuevo rey para sustituir a Saúl, Dios le dijo al profeta Samuel: no te dejes guiar por las apariencias, porque las apariencias son capaces de engañar a cualquiera. Se ve bien. Cuando pasó el primer hijo de David, parecía que ese era corpulento, era un hombre que se mostraba fuerte, de buen parecer. Pero Dios le dijo: no te dejes engañar por eso. Yo no voy por ahí. Yo veo lo que está un poquito más oculto. Y similar fue el caso de Esther. Esther era una muchacha sencilla. No tenía ni siquiera sus papás, probablemente tenía inseguridades en ella, probablemente había vivido carencias, era una exiliada, era una persona con valores y con cultura, con principios distintos, y le toca andar metida en ese mundo. Probablemente las otras, las persas, las que no eran judías, probablemente las de las otras provincias, ellas no tenían problemas con el tema. Probablemente muchas de ellas incluso iban felices con la oportunidad. Pero los valores que Esther tenía eran valores distintos. Para ella el tema de presentarse al concurso no era simplemente el hecho de ganar. Significaba que si gano, yo me voy a meter con un hombre que no es del pueblo de Dios. Había mucho en juego en el corazón de Esther. Había mucho que ella probablemente decía dentro de sí: ¿y por qué yo tengo que meterme en este enredo? ¿Por qué yo tengo que ser parte de esto? Y esto da pie, mis hermanos, para que nosotros podamos reflexionar que hay muchas ocasiones que suceden cosas en nosotros que no las entendemos por qué pasan, pero que Dios tiene un propósito detrás de eso. Que es difícil verlo y que probablemente nos toca morir a nosotros mismos, que nos ponen en una situación complicada, que nos ponen en una situación en donde nosotros no le encontramos sentido de por qué se están dando, pero que Dios tiene un plan más grande, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. La manera en que Dios lleva las cosas son totalmente distintas a las que nosotros podamos concebir. Y Esther pudo pensar eso y decir en su corazón: ¿y por qué yo? ¿Por qué tengo que estar metida yo en esta situación? Ese hombre no es un hombre judío. Y si yo no gano, voy a ser parte del harem y voy a estar ahí metido con ese montón de mujeres en donde lo único que impera es lo superficial. Pero
fue llevada, dice la Biblia, y una de las características que Esther mostró y que afortunadamente para llegar a ser hijos de Dios no es requerida, es su hermosura. Esther 2:7, ¿qué dice ahí? Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. El primer requisito o el requisito principal que se requería para participar del concurso era ser hermosa. Y Esther cumplía con ese requisito. Era hermosa y era de buen parecer. Era agradable. Era una persona con la que se sentía agradado conversar. Y ahí muestra un poquito del historial de ella, que sus padres murieron y que Mardoqueo la adoptó como hija suya. Este es el requisito que probablemente la mayoría de mujeres cumplían. Este es el requisito en el que en un concurso de belleza es indispensable. Y Esther entraba dentro de eso. No había problema con cumplir con esa parte. La Biblia nos habla a nosotros de que la hermosura, el apóstol Pedro dice que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, en un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y por eso les decía, afortunadamente, para ser hijos de Dios no necesitamos pasar por este requisito. La hermosura para un cristiano se define con conceptos distintos. Esther era requerida a su belleza externa, pero había otro requisito en ella y era la obediencia. Esther era una mujer obediente. Y vean lo que dice el versículos 8 y 10 del segundo capítulo de Esther. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. De forma estratégica, Mardoqueo, para proteger la vida de Esther, él le dijo: no reflejes o no menciones cuál es tu nacionalidad. Y ella eso lo mantuvo ahí. Ella obedeció ese mandato. Y vean la importancia que hay en la obediencia en detalles sencillos. Porque a veces nosotros nos cuesta la obediencia. Nos cuesta, a los hijos les cuesta obedecer a los padres. A nosotros como cristianos nos cuesta obedecer a Dios. Y siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque creemos que encontramos una manera mejor de hacerlo. Porque creemos que tal vez de esta manera es mejor. Y Esther pudo haber pensado: pero ¿y por qué tengo yo que andar ocultando de dónde yo soy? Si yo estoy orgullosa de ser judía. ¿Por qué tengo que estarle obedeciendo a mi tío? Ya soy mayor de edad. Pero Mardoqueo le dijo: no lo hagas. No sabemos si le explicó las razones, pero le dijo: no lo hagas. Y ella obedientemente dijo: bueno, me lo dijeron, lo voy a mantener ahí, tranquilito. No digo nada de eso. La obediencia es algo, mis hermanos, que debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Debemos cuidar nuestro corazón de obedecer a Dios. La Biblia dice que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. A veces nos queremos ocupar de hacer cosas para Dios.
de sacrificar cosas para Dios. Y nos sentimos bien cuando nosotros sentimos que damos, que hacemos, que sacrificamos, que invertimos para Dios. Pero Dios no es eso lo que está buscando. Dios lo que busca es que nosotros seamos obedientes en pequeñas cosas. Y este tema de la obediencia es un tema bien amplio. Y ya hemos discutido acá en este salón en clases anteriores cómo pequeñas cosas de desobediencia han llevado a reyes a perder su reino. Hemos visto cómo una pequeña desobediencia hizo que un hombre lo mataran a él y a su familia. Hemos visto cómo pequeños actos de desobediencia, de querer hacer las cosas a mi manera, nos desvían completamente del plan de Dios. Entonces, la obediencia, hermanos, no es algo que debe estar solamente en una persona que va para un cargo importante. La obediencia debe ser el día a día de nosotros. Debe ser cada día buscar en nuestro corazón dónde están los mandatos de Dios, qué es lo que Dios dice que hay que hacer, y tratar de obedecerlos, porque de esa manera vamos a agradar nosotros a Dios. Y son pequeños detalles. Porque vea usted, el sencillamente mantenerse callada respecto a revelar de dónde procedía. Ese era el mandato para ella, pero que tenía un valor grandísimo y que lo vamos a ver cómo se desenlaza al final. No ahora, sino que en la próxima clase. Entonces, obediencia es algo característico en este caso de Esther. Pero había otra cosa. Hallaba gracia ante todos. Vea lo que dice el capítulo 2, versículos 9 y el 15 en la partecita de abajo. Quien tenga por ahí. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther 2:15, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther traía algo especial en ella. Traía algo especial en ella. Había una gracia especial que ella tenía de parte de Dios que hacía que donde llegara, ella caía bien. Ella era agradable. Dice que llegó ante estas personas, ante este mayordomo que era el que las cuidaba, y halló gracia delante de él. ¿Y qué es hallar gracia? ¿Qué es hallar gracia? Es recibir algo inmerecido. Es que usted lo comienzan a poner en posiciones o le comienzan a dar cosas que usted no se las esperaba. Porque Esther comenzó a ser tratada de alguna manera de forma especial respecto a las otras. No traía nada, no era una muchacha que venía con recomendaciones excelentes, pero Dios había puesto algo especial en ella. ¿Y sabe usted algo? Dios ha puesto algo especial en usted y en mí. Dios ha puesto algo especial en usted y en mí, que hace que podamos recibir el favor de personas. Que podamos nosotros ser vistos y recibir a veces tratamientos especiales. Porque si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que va delante de usted, si Dios es el que va abriendo las puertas, si Dios es el que lo ha puesto en donde lo ha puesto, es porque Dios tiene planes especiales con usted. Esther, las puertas se le iban abriendo allí. Y halló gracia, y dice que a ella le daban cosas especiales. ¿Se acuerda usted de otro personaje en la Biblia que mencione la Biblia con características similares que halló gracia? José. José, donde se paraba, hacía como los gatos que dicen que siempre caen parados. Una cosa impresionante. Comenzaba, podía estar en la cárcel, de la cárcel salía victorioso. ¿Por qué? Porque tenía gracia de parte de Dios. Daniel, ¿se acuerda usted, Daniel?
igual, un muchacho que igual es de los exiliados, pero haya gracia y lo ponen para cosas especiales. Así es Dios. Cuando Dios pone eso en nosotros, Dios puede hacer de nosotros cosas o personas grandes, personas útiles. Entonces, si Dios le ha dado a usted esa gracia, no la malgaste. No la use para cosas banales. No la use para propósitos particulares o para cosas que no honran a Dios. Úsela para el propósito divino. Úsela para el propósito de Dios. Si Dios le ha dado a usted gracia en cantar, en hacer cosas especiales, úselos para Dios. Póngalos al servicio de Dios. Sáquele el beneficio en función de lo que Dios tiene planeado para usted. Y dice que Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Le decía yo que probablemente ahí entre las concursantes lo que menos había era compañerismo, era el querer que la otra le fuera bien. Pero con Esther la cosa parecía ser distinta. Parecía que con todos ella se llevaba bien. Parecía que las cosas salían bien. Otra característica que podemos ver en Esther es que dice que era prudente. Vea lo que dice el versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Vea usted, llega el momento de presentarse, el momento cumbre de estar ahí. Le llega a Esther. Había ganado el favor, tenía la gracia del criado que las cuidaba. Ella podía pedir muchas cosas. Ella podía hacer cosas excepcionales en ese caso y acompañarse de cantidad de cosas, porque lo que le estaba diciendo al principio era una sola oportunidad que tenían de presentarse ante el rey y dejarlo impresionado. Si en esa no la lograban, ya le dije, iba para el harem, que allá probablemente lo que le iba a tocar es estar ahí y ser una del montón. Entonces, el verse ya en ese momento, ¿cómo se lo imagina usted que estaban las demás muchachas? ¿Así? Hoy no me terminé de peinar, me voy así. Con lo que tengo me voy. Se hacían acompañar de lo mejor que podían, llevar todo lo que podían llevar. ¿Por qué? Porque era una oportunidad que no la podían desaprovechar. Era ese el momento cumbre para el cual ellas habían sido preparadas por 12 meses. Por 12 meses las tenían en un proceso de preparación constante en todas las áreas para justo ese momentito. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a Esther? Dice que llegó el día y ella ninguna cosa procuró, sino lo que Hegai, el eunuco del rey, le había de alguna manera recomendado. No hizo excesos, no se puso a querer hacer cosas adicionales, sino que ella lo que hizo fue seguir las instrucciones que el eunuco le había dado. Y esas características que Esther tenía, eso hacen que cuando llega y se presenta ante el rey, Esther fue distinta. Todas habían sido preparadas de la misma manera, pero Esther llevaba algo, llevaba gracia de parte de Dios y llevaba un propósito también que Dios tenía detrás de todo eso. Y dice la Biblia que el rey amó a Esther. Vea lo que dice el versículo 17.
El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que de todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Vea usted. Esther logró lo que muchas estaban luchando por obtener. No sé cómo se daba la noticia, pero todas las demás han de haber quedado decepcionadas. Todas las que faltaba todavía que pasaran. Han de haber dicho, bueno, ya nos pasó pasar de un solo viaje para la otra puerta. Se perdió la oportunidad. Ya el puesto fue ocupado. Pero no parece ser que Esther logró conquistar al rey por sus técnicas de seducción o por cosas meramente externas. Esther era una mujer que internamente resultaba agradable. La gracia que tenía de parte de Dios, eso hizo que el rey también se fijara en ella. Era hermosa externamente y también internamente. Muchas veces el mundo se ocupa de quererse ver bonito externamente y descuidamos la belleza interna, descuidamos lo que debe haber, los valores que deben haber en el corazón, descuidamos lo importante que es el que nosotros cuidemos quiénes somos por dentro. ¿Se ha fijado usted que ahora la juventud o básicamente todas las personas están buscando a través de las redes sociales parecer mejor? Y los filtros no están ayudando en mucho al respecto. Ya, porque al final usted dice, y esta era la persona con la que yo estaba hablando cuando ya usted, porque en algún momento usted tendrá que presentarse como es. En algún momento usted tiene que dar la verdadera cara. Y ahí no hay manera de llevar filtro ya. Entonces, muchas veces las personas se ocupan de las apariencias externas, descuidando todo lo que hay dentro. Pero no nos olvidemos, hermanos, que el proceso que Dios quiere hacer en nosotros es embellecernos por dentro para que podamos lucir diferentes por fuera. Ocúpese de la parte exterior, pero no se desocupe de la parte interior. ¿Qué hay en usted? ¿Qué clase de mujer es usted? ¿Qué clase de hombre es usted? ¿Qué se encuentra en usted cuando se conversa con usted? ¿Qué hay en usted? Cuando una persona se le acerca, ¿encuentra gracia usted con esa persona? Como lo hacía Esther, que dice que básicamente ante todos ella encontraba gracia. ¿Somos personas con las que la gente quiere estar? ¿Somos personas con las que la gente le gusta conversar? ¿O somos ese tipo de personas con las que la gente huye estar? Que dice, no, mira, no hables con fulano de tal porque esa persona son las lamentaciones modernas. Es lamentación tras lamentación. Si tú le cuentas un problema, ella lo está viviendo peor. No sé si usted ha conocido gente así, que usted le va a contar su situación y le dice, nada de eso. Te contara lo que yo pasé. Y entonces siempre usted se siente como, bueno, no hay manera de salirle adelante. Hay gente que es así. Hay gente que tiene un espíritu iracundo. Hay personas que yo no sé si a usted le ha pasado, que uno se impresiona con el físico, con la fachada que ve. Y cuando usted comienza a conversar con esas personas, usted dice, Dios mío, ¿qué hay acá? Que no hay un tema de conversación, que no hay nada ahí, que no hay cosas buenas.
O que usted lo veía tal vez ahí adorando en algún momento y usted dice, bueno, parece ser buen cristiano, pero cuando usted comienza a indagar un poquito más en su vida, usted dice, mira qué pensamientos tiene este hermano. Mira qué cosas hay en él. Porque a veces nos cuidamos mucho de la apariencia, de parecernos al mundo, de ir con la corriente del mundo. Y ese es un peligro grande para nosotros los cristianos, porque el mundo es muy envolvente. Es como una ola que cuando usted siente ya lo tiene envuelto. Y parecemos como el mundo y actuamos como el mundo, nos arreglamos como el mundo, no hay diferencia ya. Y por eso es que estas iglesias extremistas buscan vestirse diferente, hablar diferente y cosas de esa categoría para tratar de parecer distinto. Pero tampoco ese es el propósito. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, de eso es que habla la boca. De eso es lo que sale. De lo que hay en el corazón es lo que manifiesta nuestro exterior. Lo que nosotros realmente somos. Y eso es lo que nos va a llevar a agradar a Dios, a poder congraciar con las personas, a poder crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Lo que hay dentro de nosotros. Esther se ocupó de seguir las instrucciones que le daban. Pero hasta ahí. No entrar en el ciclo del mundo en cuanto a querer hacer las cosas a su manera. En cuanto a querer hacer las cosas como yo quiero. Y Dios la premió y le dio un puesto de honor. Ese puesto era de honor. Porque lo que le decía, o podía ser que se convirtiera en una más del montón, o podía convertirse en la reina. Y probablemente nunca se lo imaginó. Como probablemente usted nunca se ha imaginado a los lugares que Dios lo ha llevado o lo puede llevar. Siempre y cuando nosotros honremos a Dios. Y la última característica que encontramos en Esther es su lealtad. Vea lo que dice el versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él lo educaba. En este momento Esther ya era reina, ya había pasado el concurso, ya no era la muchachita que dependía de Mardoqueo. Ya era una persona que estaba en otra posición, que tenía autoridad ya, que estaba en otra condición. Pero dice que todavía ella hacía lo que Mardoqueo, como cuando él la educaba. Es fácil, mis hermanos, que perdamos la noción cuando estamos en una posición distinta. Es fácil que nuestros valores cambien cuando nos enfrentamos a una posición diferente. Es una bendición que Dios nos conceda el lograr algo. Pero es fácil que nosotros cambiemos los valores que nos han definido por años cuando estamos en esa posición. Para mantener esa posición o para parecer que estamos bien ahí. Y ese es un llamado igual para nosotros, a no cambiar. Esos valores que usted sabe que aunque el mundo los vea raros, aunque el mundo los vea que son anticuados, aunque ante el mundo usted parezca que es raro, es bueno mantenerlos. Es bueno, ¿por qué? Porque Dios va a bendecir esa parte de nosotros. Dios nos va a bendecir en grande manera. Dice que Esther, la lealtad de ella la acompañó desde el principio hasta cuando ya estaba aún en esta posición. Quiera Dios que nosotros busquemos también ser leales y fieles a nuestros principios en cualquier momento de la vida. Y esto se lo digo, mis hermanos,
porque cuando lo traemos y hablamos de Esther, nosotros decimos, bueno, ok, Esther estaba en un concurso, esto y lo otro. Pero cuando usted lo trae a usted mismo, a su vida, a su trabajo, a lo que usted hace, a veces es fácil negociar los principios. A veces es fácil en el trabajo, por complacer al jefe o por lograr un objetivo, quebrar los principios. Nadie lo está viendo. Probablemente nadie en la iglesia se va a enterar. Es fácil cruzar la línea. Es fácil hacer cosas indebidas en lo oculto. Es fácil hacer cosas distintas a las que se nos han enseñado o a las que nosotros sabemos que son buenas. Pero quiera Dios que nosotros nos mantengamos firmes aun cuando las posiciones en las que estemos nos requieran actuar de una manera distinta. ¿Qué podemos recordar y aplicar para nuestra vida de esta clase? Ya para ir finalizando. La dignidad y fortaleza de Esther no provenían solo de su belleza. No solo se trataba de la belleza de Esther, había algo más dentro de ella que la hacía distinta. El ser una persona distinta, el ser una persona digna, el ser una persona que se mantiene en sus principios, no es algo que puede estar sustentado sobre elementos externos, sobre una apariencia nada más, sino que eso venía de algo interior. Su vida se convirtió en un testimonio visible ante todos. Pasó del anonimato, pasó de ser una niña huérfana, pasó de ser una persona que básicamente era nadie, a convertirse en la reina de un imperio tremendamente grande. No era algo por lo que ella soñaba, no era algo por lo que ella oraba todos los días, pero Dios tenía planes especiales con ella. Y ya en la próxima clase vamos a ver cómo o para qué propósito es que Dios la tenía preparada. Este era ese ejemplo de cómo Él exalta a quien confía en Él. Si tú pones tu confianza en Dios, si yo pongo mi confianza en Dios, ahí está todo. Despreocúpate de defender tu causa, Dios la va a defender por ti. Despreocúpate de tener la razón, Dios te la va a dar. Deja de pelear buscando la razón, que los demás te la den. Deja que Dios te la dé. Dios va a honrar tu fe, Dios va a honrar tu confianza, Dios va a honrar lo que tú haces. El ejemplo que tú estás haciendo en el presente, el esfuerzo o la vida que tú estás viviendo en el presente, eso Dios lo va a recompensar. El Hijo de Dios refleja su fortaleza en acciones visibles. El Hijo de Dios no solamente lo es en el interior, sino que esto se ve visiblemente. No podemos decir yo soy humilde, yo soy obediente, yo soy leal o cualquiera otra de las características que hemos mencionado. Esas se ven. Eso es evidente en nosotros. ¿Qué características nosotros estamos mostrando en nuestra vida? Ese es algo que nosotros debemos reflexionar en nuestro corazón y ver, mis hermanos, si con nuestra vida nosotros estamos pareciéndonos a este personaje del que el día de hoy hemos hablado y cómo Dios puede exaltar y en grande manera cuando nosotros sencillamente decidimos honrarle a Él. Eso es todo. Despreocúpese de andar usted desesperado queriendo lograr las cosas por usted. Dios es el que lleva la causa. Dios es el que tiene el control de todo. Amén. Que el Señor les bendiga y la próxima semana ahí sí vemos
¿para qué es que Dios está preparando toda esta situación? Ya Esther ahora está en el trono. Ya tiene una posición especial. Pero Dios no solamente la ha puesto ahí para que ella se vea bonita y presuma de que ella ganó un concurso. Dios tiene un plan especial y es un plan grandísimo de preservación de su pueblo. Y ahí vamos a ver cómo de cosas tan insignificantes Dios se vale para cumplir sus propósitos. Que el Señor me les bendiga.